Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar esta preciosa ardillita. Que la podremos hacer con las anillitas más pequeñas o con la anilla más grande. Pero antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar en este lado, mire, en la parte de arriba. Aquí vamos a comenzar haciendo medios puntos. Aquí hacemos nuestro puntico de seguridad y aquí comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí hacemos 6 medios puntos. Aquí. Y aquí comenzamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a hacer 20 hasta llegar aquí. 20 medios puntos. Ya hice aquí mis medios, 20 medios puntos en esta parte de aquí abajo. Y aquí vamos a completar con los 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado. Así tejemos esta. Ahora vamos a tejer en todo el contorno. En todo el contorno. En esta parte de aquí arriba vamos a tejer un punto y un aumento. Así. Un punto y un aumento. Y en la parte de abajo donde hicimos los 20 medios puntos, los tejemos un punto en cada punto de base. Aquí. En todo este contorno hasta aquí los mismos 20 puntos. Y aquí un punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Ya aquí ya llegué aquí en este punto y aquí nosotros vamos a ir haciendo punticos deslizados así. Nos vamos a deslizar en toda esta parte hasta llegar aquí. Aquí vamos a hacer, ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos deslizados, agarrando la hebrita así, nos vamos deslizando. 12 puntos. Ahora que llegue ahí a los 12, regreso. Mira, aquí ya me deslicé y ahora aquí en esto voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. En regreso y en la segunda comienzo a hacer un punto deslizado, 2 puntos deslizados. Aquí hago medio punto, 2 medios puntos, lazada y hago medio punto, lazada y hago medio punto, lazada y hago un punto alto, lazada, un punto alto, lazada, continúo haciendo aquí punto alto y aquí hice 1, 2, 3, 4 puntos altos. Aquí hago lazada y hago así. Ajá, haciendo una disminución. Lazada y hago otra disminución. Así.
lazada y continúo y hago otra disminución. Así. Y aquí hago medio punto. Medio punto. Medio punto. Y medio punto. Así. Y entro aquí en ese mismo. Entro y hago un punto así. Esto aquí es la colita. Mire, así. Ahora aquí me voy deslizando hasta llegar donde ya voy a comenzarle a hacer la patica. Así, dos. Voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 deslizados, como veníamos haciendo, así. Cuando llegue a los 12, regreso. Aquí ya llegué mis 12 puntos deslizados y hago 1, 2 y 3. 3 cadenas. Y hago lazada y hago mi primer punto medio alto, lazada, agarro en la otra cadena y hago otro punto, medio punto y entro ahí y me deslizo. Y aquí ya tengo la primera patita. Y comienzo a hacer de igual forma. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí hago 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hicimos 3. Acá vamos a hacer 5 lazadas y voy a saltar aquí y hago mi punto medio alto, otro medio alto y otro medio alto, que me quede un poquito más larguito que la otra patita. Y entro y me deslizo aquí. Mire, así. Así me queda la otra patita. Ahora aquí me sigo deslizando. 1, 2, 2, 3, 4. 4. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, lazada y entro aquí y hago, voy a hacer aquí 12 puntos altos. Así. Ya llevo 3 porque la cadena me cuenta como mi primer punto alto. 4, 5, 6, 7, 8, dobla aquí para que pueda agarrarlo así. 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierra con un punto deslizado. Mire, yo la estoy haciendo morada. Usted, y estas son, mire, anaranjadas. Usted la hace del color que usted tenga. Usted no es que se va a poner a hacerla casualmente de ese, no. Del color que usted tenga, usted la hace. Entonces aquí ahora vamos a hacer medios puntos. Así. Hace una cadena de altura y aquí comienza a hacer un punto y un aumento. Así lo va haciendo en todo el contorno. Un punto y un aumento. Así. Aquí teníamos 12, aquí vamos a tener 18 medio puntos. Entonces ya aquí ya termino. Aquí nosotros vamos a comenzar a hacer un punto en cada punto de base, pero agarrando la hebrita de adelante, así.
Ponga su separador para que no se le pierda el punto donde que usted va. Entonces ponemos, usted puede poner lo que usted tenga. Lo que usted tenga, usted lo pone. Así. Aquí vamos a hacer un punto en cada punto de base agarrando solo la hebrita de adelante. Así. Así. Un punto en cada punto. Ahora que ya lo haya terminado, lo regreso. Pero ya sabe que es adelante, la hebrita de adelante. Bueno, ya aquí ya llegué. Fíjese, aquí yo agarro y hago puntico deslizado. Así. Y aquí voy a hacer una, dos cadenas. Y mire el puntico que dejamos, la cadena que dejamos cuando agarramos la hebra de adelante. Mire, aquí vamos a hacer puntos altos. Uno, sin terminar. Uno. En la siguiente hacemos dos. Y en ese mismo entramos y hacemos tres. Y cerramos completo y hacemos una cadena, entramos, hacemos un piquito y hacemos una y dos cadenas y entramos aquí y hacemos, miren, así hacemos la oreja. La primera orejita la hacemos aquí, en esta parte, donde está nuestro separador. Y aquí agarramos y vamos a ir haciendo punticos deslizados, agarrando ya la hebra completa. Así. La hebra completa. Usted tiene que estar pendiente cuando llegue aquí así. Usted está pendiente aquí así. Fíjese que esto nos tiene que quedar así. Aquí vamos a soltar un punto y agarramos para sostenerla. Usted también la puede amarrar después si quiere, la sostenerla. Pero es preferible, si ya vamos tejiendo, agarrarlo enseguida de este y la sostenemos ahí. Y aquí nos vamos deslizando. Así. Agarre las dos hebras si está tejiendo con una de dos hebras. Si no, con la hebrita que la agarre completo. Y aquí hacemos por todo el contorno. Así. Esta parte aquí así es porque aquí, en esta parte, nos corresponde el blanco. Y entonces aquí nos vamos deslizando. Así. Aquí. Y aquí, cuando lleguemos aquí, hacemos lo mismo. Una, dos, y agarramos la hebrita de atrás y hacemos y repetimos lo mismo que hicimos en esta orejita. Así. Tres. Cerramos una cadena, hacemos piquito, una, dos cadenas, entramos ahí mismo, punto deslizado y aquí entramos ya con un punto deslizado. Terminamos de hacer los punticos deslizados en esta parte que no faltó. Así. Y aquí cortamos nuestra hebra. Así. Esta hebrita después la perdemos por dentro. Así. Pues ya lo quitamos. Así nos queda. Ahora
Vamos a comenzar a hacerle la parte blanca. Bueno, aquí ahora vamos a comenzar haciéndole el blanco. Mire, usted agarra su ardillita así y comienza desde la puntica. Aquí. Agarra su hilo así. Y aquí en esta misma punta usted hace, agarre las dos hebritas. Así. Y aquí vamos a ir en cada puntico. Vamos a ir haciendo medio punto. Así. En cada uno medio punto. Hasta llegar al comienzo. Así. Así lo vamos haciendo. En la curva usted le hace una disminución. Solo en la curvita. Así lo vamos haciendo. Aquí ya vamos a llegar a la curva. Así. Y aquí hace una disminución. ¿Cómo es disminuir? Agarrando dos puntos. Así. Mire, como yo le hice ahí, usted le va haciendo así. Cuando ya usted llegue ahí a la puntica, usted se regresa con puntos deslizados en toda la orillita, puro puntico deslizado. Así. Aquí entra y cierra con puntico deslizado y ahí mismo gira y comienza a deslizarse. Así. Así hasta llegar a la punta. Y ahí cortamos nuestra hebra. Así lo vamos haciendo en todo la hebra blanca. Ahora que llega ahí, regreso. Ahora aquí vamos a comenzar. Mire, aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Desde las 5, en ese punto, vamos a hacerle la orillita blanca de el hociquito. Así. Aquí vamos a hacerle medio punto. Entra. Y este hilo lo va perdiendo. Aquí le va haciendo medios puntos. En todo este contorno. Trate de hacérselo que le quede apretadito. Aquí hacemos una lazada y hacemos medio punto alto. Aquí, en esta parte. Una lazada y volvemos a entrar en ese mismo punto y hacemos medio punto alto. Y entramos ahí mismo y hacemos un punto deslizado, así. Una cadena y cortamos. Aquí nos queda 1, 2 y 3 puntos. 5 de este lado y 3 aquí. Y aquí cortamos este brillo. Entonces ya aquí, ahora ya habiéndole hecho eso, usted pone el hilo en 2. Y vamos a comenzar a hacerle la naricita. Yo lo pone en 2. Y aquí en toda la puntita. Toda la puntita comenzamos a hacerle la naricita. Así. Aquí se la vamos bordando hasta cerrarle todo el piquito. Usted trata de hacerle que le quede solo el piquito en la nariz. Así. Y se lo aprieta después bien, ajustadito. Y así le hacemos la nariz. Ok, así. Ahora le vamos a hacer el ojito. Aquí vamos a hacerle el ojo. Después
Hace el ojito aquí. Así. Aquí, en este mismo, entramos y hacemos así. Así como si fuese una crucecita. Y usted va a entrar por aquí. Así. Y luego por la otra. Así. Usted las va llenando. Usted hace como una crucecita y usted lo va llenando. Para que le quede como alargado. Así. Así. Y luego aquí. Aquí yo creo que ya con esta es suficiente. Ahora le vamos a poner la partecita blanca. Entonces ahora aquí vamos a hacerle las orillitas blancas. Usted igualito lo pone en dos para que le sea más fácil. Y usted va a ir haciéndolo así. En todo el contorno usted lo va así. Mire, lo va haciendo así. De igual forma. Así. 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 ¿Ve? Así lo va haciendo. Y ahí le queda así. Entonces aquí usted, ya después que ya usted lo tenga, usted entra entre el medio. Para que le haga una pizquita. Así. Y usted ahí entra otra vez. Así. Mire, así. Y aquí agarra y lo pierde ahí. Así. Por estos filos los vamos perdiendo por dentro. Bueno, amiga, mire, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica, que lo elabores. Es fácil, sencillo de hacer. No olvides compartirlo, darle like. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.